En este video vamos a explicar los tiempos verbales nuevos que se incluyeron en el material de la unidad 1. Estoy retomando desde la página 9 de los apuntes, ya que todas las anteriores páginas cubren los tiempos verbales ya conocidos desde primer año y que ya están en un video anterior. Vamos a comenzar por decir que el objetivo de ver esta unidad es siempre poder reconocer el verbo en una oración y también poder reconocer en qué tiempo verbal está para que al momento de hacer una traducción se pueda traducir correctamente, ya que no es lo mismo que una idea esté expresada en presente, en pasado o en futuro, por ejemplo. Entonces, en las primeras 8 páginas de este apunte se trató el tiempo presente simple, el tiempo presente continuo y el tiempo pasado simple, ya temas conocidos de primer año y repasados durante los meses de abril y mayo. Voy a retomar entonces desde el D, que es el pasado continuo. Lo primero que observamos es el cuadro donde están las partes de una oración en pasado continuo. Lo primero que yo voy a tener es el sujeto. En segundo lugar, si esto es pasado continuo, va a aparecer el verbo to be, el verbo ser o estar, pero ahora va a estar en pasado. Y en tercer lugar, va a haber un verbo principal con ing. Entonces, para reconocer una oración en pasado continuo, yo debo tener un sujeto, por ejemplo, el hijo he, va a haber un sujeto, el sujeto puede ser más largo, más corto, puede ser una frase sustantiva también. En segundo lugar, el verbo to be en pasado, en este caso va a ser was. Y por último, un verbo principal con el agregado de la ing. En el cuadrito, por ejemplo, está estudiar, study, y agregado con la ing. Entonces, si yo veo estos tres elementos básicos, el sujeto, el verbo to be en pasado, was o were, dependiendo del sujeto, y el verbo principal con ing, entonces voy a poder decir que esta oración está en pasado continuo. Si quisiera armar una oración negativa, lo único que va a cambiar es que además del verbo to be, was, va a estar not. Entonces queda was not. Y va a ser una idea en negativo. Entonces sí o sí debo tener el verbo to be en pasado y un verbo principal con ing para que esto sea pasado continuo. Si paso a la siguiente hoja, ahí tenemos información de los usos, para qué se usa este tiempo. Quizás esto no es tan crucial para nosotros, ya que nosotros lo vamos a encontrar ya en un texto. Lo que nosotros siempre queremos hacer es poder reconocerlo. Y también hay unos ejemplos del 1 al 6 y tenemos la correspondiente traducción. Ahí tenemos la traducción. Fíjense las traducciones y acá viene algo tal vez interesante para nosotros, que este tiempo generalmente se traduce al castellano como pretérito imperfecto usaban, fermentaban, o también como estaba lloviendo, estaba usando. Es decir, que hay dos posibles traducciones, va a depender mucho de cada oración cuál de las dos vamos a usar. Entonces, por ejemplo, el primero de los ejemplos que estaba antes, que decía Archaeological evidence suggests
that man was using fermentation about 4,000 years ago. Ahí tenemos pasado continuo y ¿cómo me doy cuenta? Bueno, lo que dijimos hace un ratito. Acá tendríamos nuestro sujeto, archaeological evidence. Todo lo demás es el predicado. Y observo que este predicado tiene un verbo principal que es suggest, luego viene una oración subordinada, enganchada, y dentro de esa oración subordinada encuentro man y el verbo to be was y el principal using. Quiere decir que acá estamos en los tres elementos que mencionamos hace un ratito. Por lo tanto, si yo preguntara en qué tiempo verbal está este ejemplo número 1, la respuesta sería que está en pasado continuo. La parte que comienza en man. Y esto lo puedo decir porque encontré los elementos que mencionamos antes. ¿Bien? El was y el verbo principal con ing. Si paso a todas las demás, va a ocurrir lo mismo. Siempre voy a encontrar los elementos que dijimos. Por ejemplo, en la segunda, acá estaría el sujeto, Ancient Mesopotamians. Acá está el verbo to be en pasado y el verbo principal con ing. En la número 3 es una pregunta que ustedes se acordarán que en la pregunta el orden cambia. Entonces acá está primero el verbo to be, el sujeto de faculty members y acá está el verbo principal con ing. La 4 también es una pregunta, acá está el verbo to be en pasado, was, acá estaría sujeto, the lady y acá está el verbo principal con ing. En la 5, acá está el sujeto, the students, acá está el verbo to be en pasado, were, esta es negativa, está not y el verbo principal con ing. Y en la 6, it es el sujeto, acá está el verbo to be, was not y raining el verbo principal con ing. Ven que siempre tenemos los elementos que mencionamos antes. Vamos a volver a mostrar lo que habíamos mencionado antes. Habíamos mencionado que necesitábamos sujeto, verbo to be en pasado y verbo principal con ing. Y si volvemos a lo que dijimos de las traducciones, bueno, por ejemplo en la número 1, la evidencia arqueológica sugiere que el hombre usaba la fermentación hace 4.000 años. En este caso hubiera quedado poco natural haber dicho estaba usando. El hombre estaba usando la fermentación hace 4.000 años. Creo que a todos nos sonaría raro decirlo de esa manera. Entonces, por eso, la traducción que se prefirió acá es usaba. Ahora, si miramos la oración 5, en inglés era The students were not using the lab at that time. Si miramos la traducción, acá van a ver que ya las dos son posibles. Los estudiantes no usaban el laboratorio en ese momento o los estudiantes no estaban usando el laboratorio en ese momento. Aquí sería un caso en el que ambas posibilidades para traducir estarían correctas. Muy bien, este entonces ha sido el tiempo pasado continuo. Pasado continuo. Hasta aquí llegamos en este primer video. En el siguiente video cubriremos el pasado perfecto.